Muy buenas a todos, bienvenidos a Cine Explosion, bienvenidos a Pensar Plural, donde contamos con The Phantom y Daniel GL. Muchas gracias y bienvenidos por estar aquí a los dos. Hoy tenemos una película para la época bastante avanzada, cuando se estaban empezando a hacer películas de este tipo, pero bastante fuerte, choca bastante que se hiciese una película con este mensaje tan rotundo y sobre todo que le hiciese un director que no es afroamericano. Tendría sus relaciones y sus motivos, pero choca que una persona que no estaba metida en esos meollos pues hiciera un tipo de película como esta. El director es Hal Bartlett, que no solo es director de la película, sino que escribe también el guión. Y la obra, que es protagonizada por Alan Ladd, por Sidney Poitier, el más famoso de todos los actores que aquí salen, James Darren y Glenn Corbett, se tituló en inglés All the Young Men y en castellano se tradujo por El Paso de la Muerte. ¿El título en castellano tiene sentido? Sí, porque básicamente donde están es un lugar que es el Paso de la Muerte, o sea, por ahí todo lo que pasa va a morir. Pero bueno, literalmente no tiene mucho que ver con lo que sería el título. La película dura 1 hora y 27, costó hacerla $1 millón, que para ser el año 60 era bastante dinero. Yo pensaba que había sido una producción de bastante bajo presupuesto y recaudó 2 millones. Y hay una curiosidad sobre la película que yo leí hace poco, y es que la distribuidora Columbia, que pidió al director y al guionista, que es la misma persona, Hal Bartlett, que volviese a escribir el guión para que lo protagonizase algún actor blanco. Y solo un actor blanco quiso protagonizarlo, que sale en esta película también, haciendo también de sargento, que es Alan Ladd. Y al final creo que este proyecto salió adelante y se hizo pues una película, curiosa, ¿no? O sea, que te pidan que quites al protagonista afroamericano para poner a un blanco, bueno, deja mucho que desear, ¿no? Tiene muchas cosas que decir. Lo primero, entonces, vamos a entrar un poco en el argumento, siempre de la mano de Phantom, y obviamente Daniel también puede intervenir para meter algún elemento más si se nos queda algo por ahí. Y el argumento, básicamente, ¿cómo se desarrolla en esta película? ¿Qué hace Sidney Poitier? ¿Quién es Sidney Poitier en esta película? ¿Cómo ejerce de líder? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde nos encontramos? Etcétera. No se te oye, Phantom. Está silenciado. Bien, poniéndonos en situación, nos encontramos en la guerra de Corea, que es entre el año 50 y 53 más o menos, y pues la operación transcurre en lo que se conocía como el paralelo 38, que era la división entre las dos Coreas, lo que se produjo después. Y pues aquí tenemos a un comando americano de Estados Unidos que pues tiene que defender un puesto, en este caso es una granja, y pues previamente uno de los alternos, uno de los tenientes de mayor rango, pues fallece en una especie de emboscada, y a raíz de esto pues tienen que colocar a un nuevo personaje, a un nuevo sargento, que según el designado por el que va a fallecer en su lecho de muerte decide que sea Sidney Poitier, lo cual esto generará mucha polémica en la película, dando situaciones bastante terribles, por así decirlo. Sí, básicamente ese es el tema. Y Sidney Poitier es el que tiene un poco que es el sargento Towler, es un poco el que tiene que ser la figura líder, ¿no? La que lleve a cabo todas las decisiones, la que tome todas las decisiones y todo el tema. Y se va a encontrar con una gran cantidad de problemas, con una gran cantidad de impedimentos, por una razón muy clara. Pero antes de hablar de la razón, que es quizá el aspecto más importante de la película, quería preguntar a Daniel sobre el tema de la guerra de Corea, que a lo mejor él está un poco más puesto en esto. Y realmente es si a lo que se hace referencia en la película, pues más o menos históricamente está bien referido, si se omite algo muy importante, si se mete algún gazapo digno de mención, o si pues realmente
estamos hablando de una película que se toma en serio el conflicto y la propia historia. Bueno, más o menos. A ver, la guerra de... Esta situación en concreto que se cuenta en la película igual no pasó, pero pasaron situaciones parecidas de batallones estadounidenses que se vieron en situaciones como las que salen en la película. Pero por lo demás es bastante fiel históricamente. O sea, la guerra de Corea pues tuvo gran participación estadounidense, pero también tuvo una participación importante China, más que rusa, diría yo. A los soviéticos les interesaba que los americanos no ganaran, pero vamos, no era su rollo. Igual que en Vietnam tampoco fueron también los chinos los que ayudaron. Pero a diferencia de en Vietnam, que los chinos solo proveían armas y dinero y cosas así, aquí sí que participaron un poco, digamos, en la guerra. También se pelearon mucho con los que ahora son los coreanos del norte, pero los chinos tuvieron una importancia en la guerra y por eso sí, todo eso está bien reflejado. Y el ambiente y todo el rollo de que se sentían en un país extranjero y tal, está bien reflejado. El hecho, hay una escena que, bueno, para una película de la época, ten en cuenta que la película es de 1960, la guerra del Vietnam, como ha dicho Phantom, del 50 al 50 y tantos, o sea que habían pasado no muchos años. Esa escena en la que uno de los soldados, Sidney Poitier, lo tiene que parar básicamente porque quería propasarse con las chicas. O sea, que eso pasó por desgracia. O sea, yo no quiero aquí lanzar porquería a la gente, pero bueno, como dice el dicho, la historia no está para que te guste o no, está para que aprendas de ella. Entonces, pasó en Vietnam y pasó en Estados Unidos. O sea, Corea del Sur se lleva muy bien con Estados Unidos hoy y además le viene bien llevarse bien, pero los americanos allí en Corea también hicieron barbaridades y eso se refleja bien en la película, que ese tipo de detalles, con cuidado porque es los 60 y está para presentarla para el público americano a fin de cuentas, pero bueno, te presenta aquí bien que los americanos no son tan buenos como... O sea, esto no es una película de la Segunda Guerra Mundial, que lo siento mucho, los americanos parecen ángeles vengadores. No, aquí te presenta que los americanos, cuidado, que sí, que están aquí para ayudar un poco, pero que tienen ahí su lado oscuro delante. Entonces, aunque de esto en sí no sea una batalla real, sí que han pasado batallas parecidas y situaciones parecidas como las que se ven en la película. O sea que en ese sentido es bastante realista y se lo tomó bastante en serio. Y la parte de la guerra, para la época, está bastante bien hecha. O sea que esta persona o bien sabía de guerra o bien se informó bastante bien. Efectivamente, muchas veces es cierto que hablan de los chinos en la película y prácticamente las confrontaciones que más tienen en la propia obra es con chinos. Siempre están, vienen los chinos a atacar, matamos a no sé cuántos chinos. Claro, yo al principio pensaba, lo dicen con un tono así como, ¿cómo se dice? Irónico, con un tono ofensivo, ¿no? Llaman coreanos, o sea, llaman chinos a los coreanos, pero no, realmente es que los chinos les estaban ayudando, mandando tropas, mandando absolutamente de todo. Y aquí nos encontramos de frente en una situación de encierro que a mí me recordó en parte a Río Bravo, me recordó a Asalto en la comisaría del Distrito 13, una situación en la que todos los personajes, los odiosos 8 incluso también tiene un cierto paralelismo, incluso el príncipe de las tinieblas de Carpenter, todos los personajes se encuentran encerrados en un lugar del que no pueden salir. Y eso empieza a hacer que empiezan a saltar chispas, empiece a haber mucho desgaste. No sé, Phantom, si a ti esto te parece un elemento de relevancia en la película. Sí, sobre todo para la época, porque era algo que todavía no estaba muy explotado.
Y a diferencia de, como dijo antes Daniel, en todos estos películas de tipo bélico, de la Segunda Guerra Mundial, donde se hace énfasis en el ejército americano y lo grandioso que es, pues aquí pues ya empiezas a ver un poco las costuras. Empiezas a ver cómo tienen una serie de problemas. Recuerdo que había uno de ellos que decía que se había apuntado al ejército porque así tenía la nacionalidad dentro de un año. Y una serie de detalles que te das cuenta de que, bueno, que esa gente está ahí no por vocación, por así decirlo, sino más bien por necesidad. Entonces, pues bueno, vas viendo, profundizando en esos temas que igual no gustan tanto a lo que sería el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y que critica más bien estas situaciones. Ahí creo que es importante el tema de la necesidad, porque al fin y al cabo yo creo que en la película se deja un poco manga ancha al sargento, ¿cómo era? Tauler, ¿no? Sí. Se le deja un poco manga ancha y se le deja un poco mandar, no tanto porque quienes están ahí estén convencidos de que es válido, sino porque necesitan que mande, básicamente. Porque si no, todo es un completo desastre. Y ahora ya, profundizando en este tema, creo que lo más importante de la película es el trasfondo de crítica social, de crítica social que tiene, que entronca directamente con el tema del racismo, que en los años 60 pues estaba muy en auge porque se estaban empezando a conseguir una serie de cuotas bastante importantes dentro de lo que serían los derechos sociales en Estados Unidos y demás. Ahí están todos los movimientos, Malcolm X, tenemos a Martin Luther King, luego tenemos a los Panteras Negras, que bueno, entre comillas, un movimiento tal, un montón de movimientos de liberación, de gente que lucha por los derechos de los afroamericanos. Incluso tenemos a esta señora que creo que se presentó a las elecciones, no me acuerdo ahora el nombre, de Rosa Parks, puede ser. No sé si se acabó presentando a las elecciones, pero bueno, una figura importante de la época. Rosa Parks es la de la huelga de los autobuses, la del asiento, pero había una señora que tiene, por cierto, una película en Netflix, merecida, por supuesto, que hizo eso, que fue mucho antes de Barack Obama, fue la primera persona negra que se presentó a presidente de los Estados Unidos. No ganó, por supuesto, por la época que era, pero se presentó, sí. Victoria Woodhull se llamaba, ¿no? No, esta... No, perdón. Voy a mirar aquí. Puse... vale. Shirley Chisholm, que sale en esta serie de Mel Brooks, que le hacen una especie de parodia. Yo, mientras buscáis ahí un poco de información, quería comentar que me parece de gran valor hacer una película en estos años donde se critique un poco los estamentos del servicio para una sociedad que estaba en plena Guerra Fría en los años 60, ¿no? O sea, presentar esto en contexto pues es un poco complicado y yo no sé cómo se cogió esto en su momento, porque claro, no es buena publicidad, desde luego. Entonces, pues no muy bien, yo creo que no muy bien. Creo que se le pone en valor hoy en día, pero claro. Creo que es una película muy olvidada, muy infravalorada, muy dejada de lado. De hecho, parte por todos esos temas, obviamente. A mí es que me llama mucho la atención que pocas críticas se encuentran sobre ella en internet. Después en las plataformas había sitios donde no había comentarios. Bueno, la verdad es que no me parece que sea una película para que quede así, olvidada. Creo que sí, no, para nada. Sitio más, una mejor posición, vamos. Completamente injusto, la verdad, pero bueno. Entrando ya en el racismo, vamos a entrar ya en el racismo de pleno. ¿Qué escenas? Porque hay varias escenas, y ahora ya le pregunto más a Daniel, en esta película que reflejan bastante lo que es el racismo, y qué escenas, quizá una o dos, crees que son las más simbólicas con respecto a esto. Y no solo con respecto a la ejecución del racismo, sino con respecto a la respuesta que tiene la persona sobre la que se ejerce. Hay una clara que ya la comentaste, pero no sé si hay alguna más también interesante. Hombre, lo comentamos Antonio y yo antes del podcast, por ejemplo, la primera, cuando el teniente que se está muriendo le nombra al mando, las
caras que ponen todos los demás es, vamos, de película. Y luego también pues hay una escena, la de cuando van a enterrar uno de los muertos, que le dice el otro que Sidney Poitier, que tiene a uno de los soldados, pues lo que diría un sargento, pues fulaminito, tú cabes la tumba y tal y cual. Que si hubiera sido blanco no habría habido ni respuesta, el otro se habría parado de cavar y tal, pero ahí le dice, de donde yo vengo los negros son los que cavan, no sé qué. Ay, estas dos diría yo, pero la película está cargada de pequeños momentos así en los que se ve este tipo de cosas. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta en la película, pero ese es otro detalle que yo creo que los americanos no se dieron cuenta, o quizás por eso esta película no sea tan famosa. El que mejor le trata de todo el batallón es el sueco, que quiere ser de estadounidense, el que decía Phantom, de yo me he metido en el ejército. Ese es el que mejor le trata. Todos sus compatriotas le tratan bastante mal hasta que al final, debido a que el tío es un buen mando y que lo hace bien, y bueno, una escena que le impresionó un poco a Phantom, que si luego quieres comentar, pues claro, ya se ganó el respeto de todo el mundo y tal, porque el tío tenía cualidades, pero al principio le trataba todo el mundo prácticamente muy mal, o sea, era en plan, no podían consentir que ahora un negro pues estuviera mandándoles y tal y cual, y eso es que en el ejército es lo que hay, la cadena de mando y ya está, pues no. Que sea este otro que nos cae mejor, que es mayor y tal y cual. No. Claro, y hay un momento. Ahora te dejo, Fandom, para hablar de esa escena, pero creo que hay un momento muy importante. Creo que es en la escena esa donde uno de los militares se va a propasar con esa mujer y él entra en la habitación y, bueno, se pone violento, le dice 4 cosas tal y. ¿Cómo se dice? Y en un momento se pone violento, se ponen a pelear y el otro, el blanco, le dice, ya sabe las palabras que tienes que decir, las palabras que siempre decir los negros, tal, o sea, el tema de pídeme perdón, o sea, lo siento, maestro, o lo que sea. Eso es muy significativo y él dice, no te pido perdón. Un poco como César casi, ¿no? En el planeta de los simios, no, ni perdón ni nada, o sea, estás haciéndolo mal, aquí soy yo el que manda, no eres tú, y entonces tú tienes que hacerme caso porque estás un rango por debajo de mí. ¿Y cuál era esa escena de la que comentabas, que decías sobre Phantom, Daniel? Que Phantom le falla la memoria. Refresca. Es la escena de la operación que tú decías, pero si al otro le cae muy bien, pues, ¿cómo hace eso? Sí. Sí, la verdad es que es bastante frívola, porque hasta ves en un momento que le colocan allí música y todo por el tema del dolor, y es una operación que es pues clandestina, por así decirlo. O sea, aquí tenemos un hombre que le hace una transfusión de sangre, en este caso Sidney Poitier, ¿no? Y lo comentábamos fuera de cámara Daniel y yo, que el hombre pues parece aquí el Rambo de la película, porque está ahí todo duro, todo tenso, que le quitan sangre y el hombre sigue pues en sus cabales y tal, sin perder debilidad ni nada, manteniendo su posición férrea que adopta aquí. Entonces es curioso porque el hombre al que le están haciendo la transfusión y al que van a curar por haber que iba a perder la pierna, en este caso por una cadena de un tanque, era el mayor enemigo del actor principal, de Sidney Poitier. Y entonces pues es curioso, ¿no? Que intente salvar a su mayor enemigo y después cargue con él a hombros hasta llegar a un final bien curioso que tiene la película, que a todo el mundo seguro que le llama mucho la atención, ¿verdad? Hay un tema ahí que son los principios, ¿no? Que uno tiene cuando está dentro del ejército, el código de lo que explica que él, tiene. Sí. Al final él tiene que velar por la seguridad de su... Decía que me recordaba que un poco a Forrest Gump, salvando las distancias, cuando va cargando entre las bombas con él, que empezaba a recoger a los soldados. Pues igual Forrest Gump aquí copió esto, seguramente. Bueno, será una escena bastante repetida en los campos de exterminio, por desgracia.
De exterminio me refiero a donde se libran las guerras. ¿Qué podemos decir de Sidney Poitier, ya para acabar? Poco se puede decir de este personaje, ¿no? O sea, de esta persona, de este actor. Un actor, pues que prácticamente era uno de los pocos afroamericanos disponibles para hacer películas en la época, porque no se le dejaba a otros. No sé si fue el primero en ganar un Oscar, creo que sí. No, no fue, no fue. Sí, fue él. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, no es que, digamos, lo valoremos por ser afroamericano. Bueno, realmente no era afroamericano. Bueno, sí, era de las Bahamas, creo, no me acuerdo. Me acuerdo muy Sí, bien. era caribeño, pero bueno, Sí. vivió toda su vida en Estados Unidos. Sí, pero el tema es no solo es una figura a valorar por el color de su piel y por lo que supone socialmente, sino porque era un muy buen actor. O sea, no solo, ya que fuese afroamericano y fuese actor en esa época y estuviese en grandes producciones, ya tendría mérito, aunque fuese malísimo. Pero es que no es el caso, o sea, era afroamericano, bueno, caribeño, y aún por encima era un actor buenísimo. Sí, el tipo es muy talentoso y un todoterreno, hacía diferentes papeles y luego también lo que pasa al final es un poco, eso yo lo vi yo lo decía un tipo que hacía programas en América Infantil, que hizo una película sobre el Tom Hanks. Pues el tipo decía, lo importante también es la imagen que da, porque aunque tú creas que no, es lo que se queda en la gente en la cabeza. O sea, si tú das la imagen de, yo qué sé, por decirte una cosa, de que los latinos en Estados Unidos todos son narcotraficantes, pues al final, aunque sea en películas, aunque la gente diga esto no es verdad, pues es lo que se le queda a la gente. Entonces, claro, Sidney Poitier, que era un actor de terreno, que lo mismo te hacía de soldado, que de policía, que de señor normal, que se encuentra a unas monjitas y resulta que el tío es un medio albañil, medio tal. O sea, lo hace de todo. Pero daba muy buena imagen, porque el tío tenía presencia, o sea, el tío tenía planta, y luego generalmente pues quizá por su carisma, quizá por lo que fuera, siempre solía hacer papeles que daban buena imagen de lo que era el afroamericano, quiero decirte, o sea, yo qué sé, en el calor de la noche, de todos los policías que hay allí, el único que vale algo es el de Sidney Poitier, que es un detective fantástico. Aquí igual, o sea, Sidney Poitier, si no fuera por él, probablemente estos soldados habrían acabado todos muertos, o sea, porque no se veía que ellos tuvieran mucha, ni siquiera si les hubiera mandado el señor este mayor que quería que les mandara. Entonces, Yo voy a hacer un input. Espera un segundo. Quería comentar que estos soldados evidentemente están en un terreno que no conocen, a pesar de que tengan unos mapas trazados y tal, y siempre van a tener ventaja en escondites y todo el enemigo. Se vio en muchas películas y se ven esta perfectamente. Que ellos si quieren, pues mira, al final le salvó la aviación, spoileando un poco, pero si no, sí, están en muertos. el último minuto. Pero que él estuviera allí, pues les ayudó mucho porque era el único que decía, bueno, no sabemos dónde estamos, pero hay una serie de procedimientos de hacer las cosas. De hecho, el otro, su enemigo, como dices tú, Phantom, se pasaba media película diciendo, tú es que eres mucho de manual, eres mucho de... Tío, pues a algo te tienes que aferrar. Pues yo creo que lo importante era de su figura es los papeles que hizo, aparte de su vida personal y tal y cual, los papeles que hizo que dieron buena imagen de las personas de raza negra como gente competente, como gente capaz a la sociedad americana en general, tanto a los negros, que no tenían muchas figuras en las que reflejarse, bueno, no tenían prácticamente ninguna en el cine, como a los blancos, quiero decir. Entonces ahí su figura en el cine también fue muy importante, aparte de por su talento, porque tú veías a Sidney Poitier y decías, ya viene aquí un personaje que va a resolver los problemas que va a pasar aquí, o sea, y eso da muy buena imagen, y al final es lo que se le queda a la gente, lo que tú ves en las pelis, lo que tú ves en la tele, eso es lo que le queda
a la gente. Sí, se usó como modelo, ¿no? Porque al final que él sea capaz, bueno, el que tuviera papeles, que cada papel fuese pues una personalidad o un trabajo diferente. Por ejemplo, es profesor, Rebelión en las aulas, profesor. Lo tenemos como policía en El calor de la noche, lo tenemos aquí como militar, lo tenemos en Adivina quién viene a cenar esta noche como médico, creo que es. Lo tenemos como un revolucionario en la de La conspiración, de Will Be Conspiracy. Y bueno, hay un larguísimo etcétera porque hizo un montón de películas. Es una forma de ver que, bueno, pues de acostumbrarse a ver al afroamericano haciendo cosas que no, en teoría no estaban hechas para él, ¿no? Que estaban hechas para los blancos. Pero es una forma de ir introduciendo eso, porque antes pues los afroamericanos hacían papeles de mayordomos o de ladrones, básicamente, no hacían básicamente nada más. Entonces es un cambio importante y él, pues por la calidad y el carisma que tenía, aceleró bastante el proceso. Y ahora si le tuviésemos que otorgar una nota a esta película, las notas que veo yo por ahí no son demasiado altas. En Film Affinity creo que tiene un 5 justo, 55 votos, eso también es cierto. En IMDb tenía un 6,2, una cosa así. En Filmin tenía 6 con poco, pero yo le había dado un 7 ayer, pero le voy a dar un 8, porque creo que hay que ponerse en la situación. Ya no es por la realización de la película que sea mejor o peor, sino por la valentía de coger y hacer una película así, no solo criticando la situación social, sino los problemas que tiene el ejército en esa época, atacar así al racismo de frente, afrontarlo de esa manera. Y aunque la película fuese mala, que no lo es, que es bastante buena, se merece una nota muy, muy elevada. Yo le voy a dar un 7,5 más 0,5 por el final. Con eso ya queda un 8 de nota. El final es inesperado, que lo descubran los espectadores. Sí, la verdad que sí. Yo le voy a dar otro 8 también porque me gusta el mensaje. Para mí es una película bélica, por decirlo así, con corazón, por decirlo de alguna forma, porque como película bélica funciona bastante bien, o sea, tiene su acción, tiene su asedio, por decirlo así. Rubén ha hecho comparaciones con grandes películas de ese estilo de asedio y la verdad, pues, siendo de ese género, pues cumple su función. O sea, que el que quiera ver una película bélica de calidad, aquí la va a encontrar. Pero luego tiene su parte de, como hemos dicho, pues de crítica frontal al racismo sin ponerle ningún... sin esconderlo y sin nada, o sea, mostrándolo como tal. Y para 1960 hay que pensar que es 1960, o sea, en 1960 en muchos sitios a los negros no les dejaban entrar a los restaurantes, o si entraban les ponían en una parte apartada, quiero decirte, tipo al lado de la puerta del baño. Entonces, en esa época que pasaba eso, hacer una película donde pasa esto y además ponerte a un tipo como Sidney Poitier, que tú dices que es sargento, que al principio le cuesta porque no estaba preparado y por la posición, pero dices, al final esta gente ha sobrevivido porque le ha tocado un sargento bueno, porque si no los chinos se los habrían comido vivos, o sea. Entonces, por esa combinación de cine bélico, digamos, de calidad y de mostrar la verdad del racismo cara a cara, pues yo le pongo un 8 también, la verdad. Pues merecida esa nota para esta película, para All the Young Men o El Paso de la Muerte del año 60. Y con esto nos despedimos y os emplazamos hasta la próxima. Muchas gracias.